Buenas tardes, señoras y señores asambleístas, autoridades y miembros de pueblos y nacionalidades indígenas y en particular de la comunidad de Cañar. Agradezco el que me hayan invitado para poder exponer algunos de los estándares internacionales de forma específica en materia de derechos de los pueblos indígenas que reconocen la justicia, la jurisdicción y los sistemas de justicia indígena. Me van a permitir compartir la pantalla. Por favor, si me podrían habilitar la posibilidad de compartir la pantalla. Gracias. Escuchamos en este momento a la doctora Raquel Irigoyen, abogada experta en Derecho Consuetudinario Indígena. Compartir con ustedes esta pequeña presentación donde justamente quisiera subrayar, agradeciendo a la ponente que me ha antecedido, que tenemos efectivamente en nuestros países, tenemos estándares internacionales que respetan, garantizan, protegen los derechos humanos en general, pero en particular me quiero referir a los estándares internacionales de respeto de los sistemas jurídicos indígenas. En este sentido, efectivamente, el Estado ecuatoriano, así como todos los estados de la región, estamos obligados a cumplir estos estándares internacionales por mandato de nuestras propias constituciones. Tenemos también la obligación de interpretar la Constitución de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales, aplicar la jurisprudencia internacional. Y el problema es que, claro, que en la vida real, en la práctica, a veces los propios órganos jurisdiccionales de la justicia ordinaria no aplican el principio de convencionalidad y no cumplen con los estándares internacionales. Y justamente es lo que queremos plantear. ¿Y cuál es el problema que nos trae ahora? Que los pueblos tienen y ejercen sus sistemas jurídicos propios. Estos sistemas jurídicos vienen desde antes de la existencia de los estados. Tradicionalmente se había considerado que bajo el paradigma del monismo, que los indígenas no pueden administrar justicia. Este paradigma del monismo jurídico ya fue roto por Ecuador desde 1994, con la constitución anterior inclusive. Igualmente ha sido roto el paradigma del reconocimiento limitado o subordinado, que es un paradigma colonial. En la era colonial se reconocía la justicia indígena para casos pequeños, de forma limitada. Ese paradigma ya ha sido abandonado. Ese paradigma correspondía tanto a la era colonial como al convenio 107 de la OIT. Ahora hemos pasado a otro paradigma. Desde la adopción de estas constituciones, como tanto desde la ratificación del convenio 169 de la OIT. Actualmente los sistemas jurídicos indígenas están reconocidos y protegidos por el derecho internacional y por el derecho constitucional. Entonces, ¿cuál es la obligación que tiene el Estado? Y señoras y señores asambleístas, ¿cuál es la obligación que tiene la Asamblea? Cesar la violación de los derechos a los pueblos indígenas, cesar la violación a los sistemas, a la criminalización de los sistemas de justicia indígena, porque en efecto estamos dentro de lo que llamamos un paradigma de pluralismo jurídico, que está reconocido en el convenio 169 de la OIT, en sus artículos 8, 9, 10 y 12. En el artículo 8 se reconoce el derecho consuetudinario o la costumbre indígena, sus instituciones, sus mecanismos de control de delitos, y además también el derecho de los pueblos a defenderse ante cualquier instancia por si sus derechos, como el derecho al propio sistema jurídico, no está siendo atendido.
Igualmente, este convenio establece derechos para los indígenas que pueden ser juzgados por los sistemas de justicia ordinarios. También nos encontramos con la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de Pueblos Indígenas del 2007, que ya avanza inclusive a calificar, ya no solamente habla de instituciones o mecanismos de control de delitos, sino ya habla de los sistemas jurídicos indígenas en su artículo 34. Y tenemos la Declaración Americana de los Derechos de Pueblos Indígenas del 2017, que efectivamente ya habla de los sistemas jurídicos indígenas y de la jurisdicción indígena. Entonces hemos pasado al paradigma del pluralismo jurídico que reconoce la potestad de autogobierno de los propios pueblos con sus propias instituciones, sus propias autoridades. Y aquí no vale que se diga, es que ellos no tienen un tribunal, tienen un consorcio de justicia, entonces no se le puede reconocer. Perdónenme, señores, pero discúlpenme, esa no puede ser una excusa para no reconocer los sistemas de autoridad indígenas, que según las en instancias internacionales, y aquí quisiera mostrarles una jurisprudencia de la Corte Interamericana del caso Saramacca versus Surinam, donde dice que la identificación de los pueblos, sus organizaciones, sus instituciones, desde su nombre hasta su composición, es un hecho social histórico que hace parte de su autonomía. Por lo tanto, pueden tener nombres antiguos o nuevos, como digo, llamarse comisión, llamarse en idiomas indígenas, llamarse comisión, comité, consorcio, tribunal de justicia. Eso es totalmente irrelevante, porque entiendo que uno de los argumentos por los cuales no se ha reconocido, no se ha respetado la jurisdicción indígena en el caso de Cañares, porque adoptaron en su libre determinación el nombre de consorcio de justicia. Realmente hacia el exterior suena muy triste que ese pueda ser considerado siquiera un argumento jurídico, porque no lo es. Ustedes tengan a mano toda la jurisprudencia internacional y el derecho internacional que reconoce la autonomía de los pueblos para establecer sus propias instituciones de autogobierno, de justicia. Entonces ese es un primer punto que garantiza este paradigma del pluralismo jurídico igualitario. En segundo lugar, la potestad autonormativa. ¿Qué significa? Que los pueblos se dan sus normas, sus procedimientos, de conformidad con su cultura, sus prácticas, sus valores y principios propios. Entonces ya los sistemas de normas indígenas están reconocidos y no podemos decir que se sujeten a tal o cual regla del Estado para recién ser respetados. También está reconocida la potestad jurisdiccional, incluyendo todos sus mecanismos para resolver conflictos. Entonces, si un pueblo indígena resuelve un conflicto como los que han narrado, de una casa, de un bien inmueble, encuentran con que un tercero ha hecho unas escrituras falsas, ¿tienen potestad para juzgar eso? Por supuesto. El derecho internacional, el derecho constitucional comparado lo demuestra que esto es parte de la competencia de los pueblos. Resolver todo tipo de conflictos sin ningún límite a la materia. El propio convenio 169 de la OIT, justo cuando fue discutido, se encargó de no ponerle ningún límite a la materia. Pueden ver materias civiles, penales, lo que llamamos administrativas, etcétera, porque en el derecho indígena no necesariamente tiene ese nombre. Lo importante es resolver conflictos para traer la paz y la armonía social. Entonces, como parte de esta potestad jurisdiccional, pueden convocar a las partes, lo que es la vocatio, llamar a testigos, traer inclusive por la fuerza coercitiva cuando alguien no quiere venir, pueden citar todas las funciones que tiene cualquier sistema jurídico, vocatio, judicio, coercio. Pueden usar la fuerza legítima de su sistema para hacer cumplir una sanción, incautar un bien, entregarle ese bien a otro. Todas las potestades que tiene cualquier sistema jurídico. Si no,
no se llamaría sistema jurídico. Justamente lo que ha reconocido el pluralismo jurídico igualitario es este conjunto de potestades. No es una norma, no es una práctica ancestral, no es una institución, no es una autoridad. Lo que ha reconocido es la potestad de darse sus instituciones de gobierno y justicia, la potestad de darse normas y la potestad jurisdiccional. Y de esto se deriva directamente la obligación de los estados de respetar los sujetos colectivos que ejercen justicia. Las instituciones que tiene el pueblo indígena, como decíamos, no importa el nombre que tenga, ya se llame Tribunal de Justicia, consorcio o cualquier nombre. Igualmente, por lo tanto, no es posible perseguir o criminalizar a ningún tipo de autoridad indígena cuando está ejerciendo esa potestad. Es como si nos pusiéramos a perseguir a jueces y fiscales por mandar a las personas a la cárcel. Es que están violando el derecho a la libertad. No, ningún juez que cumple el debido proceso puede ser metido preso. Un juez, cuando restringe la libertad de alguien de acuerdo a sus códigos, está cumpliendo el Estado de Derecho. Lo mismo, una autoridad indígena, se llame como se llame, ya sea una autoridad individual, una autoridad colegiada, una asamblea de pueblos, un consorcio, con el nombre que tenga o la forma que tenga, cuando toma una decisión de acuerdo a su propio debido proceso, está al amparo de la Constitución y del derecho internacional y jamás puede ser perseguido. Sería como perseguir a nuestros jueces, a nuestros magistrados por cumplir su deber. Igualmente, ¿qué tiene que hacer el Estado? Respetar esa potestad de ejercer funciones jurisdiccionales. Como decíamos, cuando detienen, cuando incautan bienes, cuando aplican lo que llamaríamos embargos, hipotecas, cualquier nombre bajo la figura que conocemos en el derecho occidental, todas las figuras que aplique la jurisdicción indígena dentro de su territorio y en el marco de su propia norma, es parte de un ejercicio de un derecho constitucional, y mal haría cualquier juez, fiscal, autoridad de perseguir, de siquiera admitir a trámite una denuncia penal. No hay una sola parte en la Constitución ni en el derecho internacional que permita denuncias penales contra autoridades indígenas. El único límite que tienen es no violar los derechos humanos. Voy a ir concluyendo. Su gentileza para efectos de dar concluida. Sí, solamente que aquí quería concluir. Entonces decía, cuando la jurisdicción indígena ejerce todas sus funciones, como en este caso dentro del territorio del pueblo Cañar, no puede ser perseguido. La única posibilidad de limitar sus funciones es cuando se le acusa de violación de derechos humanos, y por lo tanto ahí no cabe una denuncia penal. Tendría que ser un juez constitucional el que lo decida, pero como dice el artículo 8 del convenio 169 de la OIT, tiene que ser bajo un procedimiento especial que permita justamente la coordinación, como dice el artículo 2 del convenio, el diálogo intercultural entre las autoridades de la jurisdicción indígena y las autoridades constitucionales que van a ver un habeas corpus, un amparo o la acción constitucional que sea. Pero de ninguna manera cabe la criminalización o la persecución por el ejercicio de un derecho constitucional e internacional, y por lo tanto es mi opinión como experta internacional invitada a esta magna asamblea decirles que está en sus manos y es un mandato del sistema de derechos humanos, y también una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus sesiones, en sus periodos de sesiones del 2011, 2018 y 2019, que los estados respeten la jurisdicción indígena y no criminalicen a las autoridades indígenas. Y si hubiera una presunta denuncia por violación de derechos humanos, debe seguir un curso bajo un diálogo intercultural, un procedimiento especial constitucional, no penal. Y si hubiera
en el supuesto caso de que las autoridades hubieran actuado por fuera de su jurisdicción y cupiera la jurisdicción ordinaria, de ninguna manera cabe la pena de prisión, porque el artículo 10 del convenio dice que los jueces están obligados a preferir penas alternativas a la prisión, además de tener en cuenta su cultura, sus costumbres y su propio sistema, que de ninguna manera pues encontrarían dolo para poder perseguirlos. Entonces, señores asambleístas, agradezco la palabra que me han dado y espero que puedan conceder la amnistía y cualquier otra medida para cesar la criminalización. Muchísimas gracias. Concluye la intervención de Raquel Irigoyen, experta en Derecho Consuetudario Indígena. Por favor, ajustarse al tiempo